y entonces tendemos a comer de manera desproporcionada. ¿Sí? Vamos a ver ahora parte de esto. ¿Cuánto te da cada porción de un alimento para que más o menos tomes una idea de cuántas calorías estás comiendo en una comida, ¿no? Cuando mucha gente se enorgullece, ¿no? De que mi hijo que tiene 6 años, 7 años, ya come como adulto. Pues no, no debería comer como adulto, debe comer como un niño de 6 o 7 años, la edad que tenga, ¿sí? El hecho de que un niño coma como adulto implica que va a seguir comiendo en exceso, va a seguir comiendo de más, y para toda su vida va a quedar marcado. O sea, un adolescente, un niño que llega a la adolescencia con obesidad, en el futuro va a ser un adulto obeso. Que da el estirón y que sí, que parece que adelgaza, pues sí, pero llegando a la edad adulta vuelve a esa tendencia a acumular peso. O sea, es innegable y hay muchos estudios que señalan que una persona que llega a la adolescencia con sobrepeso y obesidad, en el futuro como adulto va a ser un obeso, va a ser una persona con sobrepeso que va a tener una serie de problemas a lo largo de toda su vida, ¿sí? Entonces, no hay que confiarnos, ¿no? Que mucha gente dice, ay, sí, sí está ahorita gordito, pero va a dar el estirón. No hay tal, ¿sí? O sea, está demostrado, por ejemplo, también estadísticamente está demostrado que un niño que nace con un exceso de peso, digamos 5 kilos, 5 kilos y medio, en primera es una señal de que la mamá probablemente haya desarrollado lo que se llama diabetes gestacional. No es normal un niño con ese peso, pero haciéndole seguimiento a estos niños que nacen con un exceso de peso notorio, 6 kilos, ¿no? Se les ha hecho seguimiento y se ha determinado, se ha encontrado que son niños que van a tener sobrepeso, ¿sí? Y obesidad en la vida adulta. Otra señal son los niños que crecen desmesuradamente, ¿no? Niños muy grandes, muy robustos, ¿no? Que se desarrollan muy rápido, ¿no? Llegan a los 10 años, 12, con un cuerpo ya de adulto, ¿no? Tampoco es buena señal. ¿Sí? Son niños que probablemente en su vida adulta van a ser con alta probabilidad niños obesos. Entonces, bueno, hay varias señales, ¿sí? Y de ahí surge, por ejemplo, la cuestión del etiquetado frontal. Una propuesta de investigación podría ser esa, investigar qué efecto, ¿sí? Benéfico o no, ha tenido el etiquetado frontal. Ya estamos en tiempo de poder evaluarlo. La gente ya conoce, ya sabe los sellos, ya algunos lo atienden, otros no les importa, otros ya se dieron cuenta, otros ya empiezan a leer las etiquetas, ya saber qué es lo que tiene y ya cuánto es cada 100 gramos y cuánto trae, cuántas porciones, qué es una porción, ¿no? A lo mejor 100 gramos, pero la porción son 130, bueno, cuánto tiene esos 100 y los 130 y cuántas porciones trae el envase, por ejemplo, un paquete de galletas, ¿no? Podríamos hacer un estudio de esa naturaleza, podríamos indagar qué efecto o qué, digamos, qué importancia, sí o no, si se está atendiendo, sí o no, si se está siguiendo, si se entiende claramente el etiquetado frontal. Podríamos hacer un trabajo de eso. Podríamos hacer un trabajo también, por ejemplo, en el grupo, ¿no? Juntar los datos que tenemos del grupo con la familia, nuestras familias, tomar edades, bueno, el sexo, el tipo de trabajo y todo eso, y hacer un perfil, ¿no? del grupo, ¿no? De la familia, las familias del grupo, de índice de masa corporal, más otros parámetros que se pueden tomar en cuenta para hacer evaluaciones de estado físico, ¿no? De nutrición principalmente. Determinar si hay sobrepeso, si hay obesidad. Otro podría ser, por ejemplo, elaborar a partir de los menús de diferentes restaurantes con diferentes conceptos, elaborar a partir de eso que ellos sirven, que ellos venden, elaborar dietas para celíacos, por ejemplo, un menú completo para gente con enfermedad celíaca o con algún otro tipo de problema, ¿no? Principalmente, bueno, el más común en este momento es la enfermedad celíaca,
Por ejemplo, podría ser cómo elaborar un menú de 3 tiempos para un restaurante, ¿sí? No importa el cual sea, que respete su concepto, pero que pueda elaborar menús especiales para gente con enfermedad celíaca. Podría ser. Entonces les digo, van surgiendo temas, podríamos ir viendo diferentes temas para investigar, sin tener que, digamos, arriesgarse a tener trabajo de campo, ir a alguna comunidad o algún lugar. A lo mejor ustedes ya viven en una comunidad fuera de la ciudad y podrían recolectar información y contrastar, ¿no? La ciudad con el campo, por ejemplo, hábitos alimenticios, o si comen insectos, ¿no? Y qué les parece variar el menú, ¿no? Para consumir más pescado, la importancia que estos tienen. Otro trabajo que podríamos hacer es recolectar información sobre los precios, ¿no? De los diferentes tipos de pescado. Primero investigar cuáles son los que tienen más omega 6, ¿sí? Omega 9, los peces que tengan estos peces azules que les llaman, ¿no? Que tienen alto contenido de omegas, cuál es el costo, ¿sí? Entre cuánto tienen más de DHA, o sea, de estos ácidos grasos benéficos para la salud cardíaca, cuáles son los que más tienen y qué precio tienen. Contrastar los que tienen buen nivel de estos ácidos grasos, ¿sí? Benéficos con el costo y hacer una especie de estudio costo-beneficio. Este tipo de pescado tiene poquitos omega, pero tiene un precio muy bajo. A lo mejor los que tienen mucho contenido, ¿no? El salmón, por ejemplo, pues son más caros, ¿no? Entonces es difícil acceder a ellos, ¿sí? Pero a lo mejor hay alternativas, otros peces que tengan un buen nivel de ácidos grasos omega y contrastar el precio, ¿no? Ver que el costo-beneficio, ¿sí? Entonces, este tipo de estudios se podría hacer, incluso nada más yendo al supermercado o yendo a donde venden pescado, ¿no? Yendo a la viga, ¿no? A preguntar precios. Podría ser, o sea, es otro tipo de propuesta que podríamos hacer. Entonces, vamos pensando en los temas de investigación. El día de hoy vamos a trabajar un poquito voy a hacer, con los que estén aquí presentes, vamos a hacer equipos para que discutan y se empiecen a conocer. El pretexto es ese, pero también puede ser un beneficio el ir analizando algunos temas que podrían servir para elaborar sus ensayos. Bueno, sin más, por aquí había un mensaje, pero te lo leo, permítame. No me reconoce vamos a leer el mensaje. La cura de la obesidad infantil está en la educación, ¿sí? Yo había pensado en eso. Así es. Por ejemplo, una vez hicimos un estudio, bueno, mi esposa hizo un estudio sobre loncheras en las escuelas, en los preescolares cercanos aquí a la zona de Cuapa, y descubrimos cosas tremendas, ¿no? Las mamás preparan lonches para estos niños como si se fueran de campamento, ¿sí? Varios días. Les preparaban almuerzos de más de 1000 calorías, ¿no? Kilocalorías. Les ponían hamburguesa, papitas, un refresco, un jugo. O sea, les metían increíbles, un paquete de galletas, unos pingüinos, ¿no? O sea, en, en una lonchera para un niño de preescolar, ¿no? Entonces ese era el lunch, ¿no? Entonces abrimos las loncheras y nos dimos un susto, ¿no? Muchos sustos. Yo me acuerdo mi niña tenía como 4 años y ella misma, ¿no? Hacía como una especie de parlamento donde decía, como si la estuvieran entrevistando. ¿Por qué te ponen esto? ¿Y por qué comes aquello? ¿Y por qué comes tantas papitas? Que no sé qué. Y ella contestaba así como si realmente fuera ella la que estaba comiendo eso. Nos daba mucha risa porque incluso lo tenemos grabado, ¿no? Como si fuera una entrevista, que es lo que le íbamos a preguntar a los niños y ella se involucró, ¿no? Ella decía lo que estaba comiendo. Mi hija estuvo en el CENDI de la UAM, la verdad es que maravilloso, le enseñaron a comer de todo, verduras, frutas, de todo, ¿no? Entonces, está muy acostumbrada a comer bien, a comer sus verduras, a comer de todo. Pero bueno, hay niños que no, hay niños que les hacen feo a los chícharos y ya no los comen y los consienten, está bien, ya no comas. Que no le gusta la zanahoria en el arroz, le quita la zanahoria, ¿no?
Los papás no tienen tiempo, pues sí, pero entonces lo que podríamos hacer es desde la noche preparar todo, o incluso una charolita con fruta picada, guardarla en el refri muy bien, nos dura 2, 3 días, ¿no? No estar todos los días haciendo lo mismo, a lo mejor 2 veces a la semana tenemos que prepararlo en la noche y al día siguiente, o sea, ese es un pretexto muy socorrido de que no hay tiempo y entonces por eso es que comes lo que sea. Una vez yo fui a dar un curso ahí cerca del Metro Universidad, no, el Metro Insurgentes. Hay un centro de la Universidad de la UNAM, este, eh, donde está una librería, la librería de la UNAM, ahí cerca. Pero me sorprendía cómo, bueno, yo tenía que estar a las 9 de la mañana ahí, pero saliendo del metro todo el camino era de fritangas, ¿no? Y la gente ahí desayunando y salía de dar el curso y la gente almorzando ahí en las fritangas, en los puestos, ¿no? Mucho de este tipo de alimentación, pues es lo más rápido, tienes media hora para comer, entonces comes lo que se pueda, pero pues nos cuesta mucho trabajo en la noche, llegamos cansados y ya no nos dan ganas de picar y de freír nada, entonces decimos al día siguiente, mañana tempranito me preparo algo y pues no, se te olvida y te vas, entonces tienes que comprar y comer lo que sea. Sí, efectivamente, la educación es muy importante y por eso es que gente como Víctor Ríos, como Claudia Redilla, creo que sí, tienen historietas, están creando historietas en la UAM para ayudar. Uno de Víctor con la cuestión de la obesidad y la diabetes infantil, bueno, enfermedades de tipo cardiovascular desde muy chiquitos, y Claudia con su personaje, una revista con un personaje donde hay una familia que tiene problemas de sobrepeso y obesidad, ¿no? Y en los índices efectivamente les enseñan a comer, cuáles son las porciones, comen en platos chiquitos, ¿no? Y a través del juego, sí, eh, siguen siendo los índices así, una excelente opción. En el caso de la UAM, pues tiene 3 y en los 3 se sirve comida totalmente sana, nada de que en la escuela de pronto mandan, este es lo que se vende en la cooperativa, ¿no? Nosotros hicimos estudios en Querétaro, donde en la cooperativa había desayunos calientes para los niños, se preparaban 80, se vendían 40. Pero la cooperativa, que era la del director, ¿no? Además, la esposa hacía fritangas, vendían todos los productos de Sabritas y de Coca-Cola y todo eso, y esos eran tremendo éxito. Llegaba el niño, veía que hay huevo con frijoles, no sé qué, ay no, mejor me voy, y se iban enfrente, ¿no? Había niños que llegaban y compraban el desayuno de 8 pesos, una cosa así de 5 pesos, y pues podían comprar hasta 2, ¿no? 2 desayunos, ¿no? No había problema. Entonces ahí también ya había un problema de estar comiendo de más, ¿no? Pero los desayunos se quedaban, los desayunos que preparaban las propias madres que iban ahí a ayudar, pues se quedaban esos desayunos calientes ahí en la Sierra de Guerrero, de Querétaro. Así era, así es, ¿no? Y bueno, efectivamente podríamos hacer este tipo de trabajo, este tipo de indagación, para ver si podemos incidir en esta situación de preguntar, de ver, de fomentar buenos hábitos. Bueno, no me quiere, bueno, voy a ver si compartiendo esta pantalla me permite. Bueno, al compartir podemos ver, no sé si están viendo ahí ya lo que es la continuación de lo de ayer, el agua como solvente. Aún no se ve, profe. No, ¿verdad? O sea, no está compartiendo bien. Ya se ve, profe. Ya se ve. ¿Ya? Bueno, ok. Bueno, entonces vamos a seguir con el tema. Vamos a ir platicando sobre temas, podrían ustedes ir comentando y pensándole en temas que podrían servir para su investigación. El agua como solvente, pues ya habíamos visto que es el llamado disolvente universal, disuelve todas las moléculas que puedan formar iones, por lo tanto son soluciones solutos iónicos, ¿sí? Como las sales, casi todas las sales, y que además sean polares. Por ejemplo, los aminoácidos polares, la mayoría tienen cargas tanto positivas como negativas, entonces es muy probable que una proteína, a diferencia, bueno, quizás algunas excepciones como son las fibrosas, ¿no? Como por ejemplo la colágena, que son proteínas que pues no son solubles, son prácticamente insolubles,
por su propia estructura. Entonces no son polares, son muy rígidas, ¿no? Estas estructuras proteicas, y bueno, esas no son solventes en agua, pero la mayoría de las proteínas, por ejemplo, son solubles, perdón, en agua, porque tienen polaridad, tienen cargas positivas y negativas en su superficie. El agua, a diferencia de otras sustancias parecidas en cuanto a peso molecular y estructura, pues presenta unas características muy peculiares, por ejemplo, la capacidad de formar puentes de hidrógeno, ¿sí? Tiene una gran capacidad de disolver todo lo que es polar y todo lo que es cristales que puedan formar iones, ¿no? Moléculas iónicas. Algo interesante es que tiene una constante dieléctrica de 80, y esto hace referencia a la capacidad que tiene como solvente de separar iones. Es muy alta comparada con otras porque cualquier cristal que entre en contacto con agua, inmediatamente el agua tiende a separar los iones positivos y negativos y a rodearlos de moléculas de agua. Entonces ya estos iones ya no se pueden volver a unir formando el cristal, ¿sí? Y entonces hacen que en presencia de estos sales el agua conduzca la electricidad de manera muy eficiente, ¿sí? Entonces tiene una constante dieléctrica elevada comparada con otras moléculas similares. Un elevado punto de fusión. ¿Por qué? Pues porque es a 100 grados. Muchos componentes parecidos al agua tienen un punto de fusión de menos 30, menos 40, menos 50. El agua, su punto de fusión es a 0 grados, y también su punto de ebullición es muy alto comparado con otras sustancias parecidas cuyo punto de ebullición es 70, 60, 50, 80 grados. En cambio, el agua a los 100 grados. Sin embargo, una característica peculiar, cuando el agua se forma y se solidifica totalmente, curiosamente no es cuando alcanza su mayor densidad, a diferencia de otros compuestos que cuando se solidifican es cuando ya alcanza su punto de fusión, ¿sí? En el caso del agua no, el agua presenta su mayor densidad a 4 grados centígrados, ¿sí? Y después de 4 a 0 tiende a disminuir, y es por eso que el hielo flota. El hielo es menos denso que el agua, ¿sí? Y entonces por eso tiende que el agua en estado líquido, entonces por eso tiende a flotar, ¿sí? ¿Por qué? Porque a 4 grados, por ejemplo, el agua nieve, ¿no? En los polos, cuando está el agua muy fría, ¿sí? El hielo que está en estado sólido es el que flota, ¿sí? Entonces esto es muy importante porque debajo de la capa helada del agua puede seguir la vida, ¿sí? Puede seguir proliferando la vida. ¿Por qué? Porque, bueno, quedó una gran cantidad de oxígeno atrapado, y además el hielo pues está arriba, no es de abajo hacia arriba, sino que hay una gran cantidad de agua en estado líquido en la parte de abajo del hielo, y hay nutrientes, hay actividad volcánica que hace que el fondo de los mares esté más caliente en ocasiones debido a la actividad volcánica, y entonces, bueno, esto permite que haya vida debajo del hielo. Presenta un alto calor de vaporización, quiere decir que se requiere mucha energía, ¿sí? Para que un solo gramo de agua, ¿sí? Sea vaporizado. Por ejemplo, los maratonistas nada más se mojan la cabeza, ¿no? Se ponen algo mojado, no toman agua porque lo que necesitan es enfriar su cuerpo. El sudor es una respuesta. Se llena de agua nuestra superficie para absorber el calor del cuerpo, ¿no? Y evaporarse. Entonces, gracias a este alto calor de vaporización, permite enfriar esas superficies. También tiene un elevado calor de fusión, se requiere mucha energía para llevarlo a punto de fusión, y mucha energía también para que el agua se caliente. Esto le llamamos caloría. Este calor específico es la cantidad de calor que se requiere para elevarle 1 grado centígrado a un mililitro de agua, a 1 gramo de agua, ¿sí? Tiene un alto calor específico, una caloría por cada gramo, pero además se requiere mucho calor para poder evaporar esa agua. El concepto de caloría es cuánto calor se requiere para llevar 1 gramo de agua de 14.5 a 15.5 grados. Eso es la caloría. Es muy difícil calcularlo en 1 mililitro, entonces por eso se calcula más bien en litro, 100.000, entonces por eso hablamos de kilocalorías, ¿sí?
Yo veo que no está pintado de verde aquí. Creo que no se está compartiendo la pantalla de la presentación. ¿Sí se está compartiendo? Sí, profe, Sí, sí se sí, ve. profe, Sí se ve. sí se ve. Bueno, gracias. Es que aquí no, se supone que me debe poner un marquito verde y no lo está haciendo. Bueno, ok. También nos falta hablar de las propiedades coligativas. Quiere decir que son varias cosas, por ejemplo, en presencia de soluto con una solución, esta solución modifica sus propiedades. Por ejemplo, lo que yo les había comentado, que, por ejemplo, si yo tengo un número determinado de partículas de soluto en solución, pero, digamos, su naturaleza es diferente, hace que se modifique las condiciones, la situación del agua y de toda la solución en conjunto. Si yo tengo un agua muy fría, ¿sí? Y por ejemplo le agrego sal, la presencia de esa sal hace que se modifique el punto de congelación, se abate, se baja. Entonces, en lugar de tener una temperatura de 0 grados, ¿no? O cercano a los 0 grados, en presencia de sal esa agua baja a -2, ¿sí? O baja unos 2 grados, ¿no? Entonces quiere decir que tiene, le llamamos propiedades coligativas porque estas propiedades, no solo dependen del tamaño de las partículas o del número, sino también de la naturaleza de estas partículas. En este caso, la sal puede ser el alcohol también. El agua con alcohol tiende a bajar también su punto de fusión y entonces, bueno, podemos abatir el punto de congelación del agua, ¿sí? Y entonces estas propiedades se les conoce como propiedades coligativas porque se unen más de una para formar otra propiedad diferente. Las 4 propiedades coligativas descritas por lo general son la disminución de la presión de vapor, o sea, por ejemplo, que el agua o que alguna solución aumente o disminuya, en este caso disminuye su presión de vapor, entonces pueda evaporarse más rápido, ¿sí? La elevación del punto de ebullición, por ejemplo, al aumentar la presión, yo en un olla express, por ejemplo, aquí yo en esa olla express lo que hago es sellarla, cerrarla, aumentar el calor, pero como el calor se sigue conservando y no escapa el vapor, este vapor ejerce una presión y aumenta el punto de ebullición. En un olla express o en un esterilizador de laboratorio puede alcanzar temperaturas de hasta 120 grados, que garantiza que todo lo que podría estar vivo ahí en ese material de adentro, o lo que puede estar adentro del olla express, que es el alimento, todo lo que podría estar vivo está muerto ahí, ¿no? Con esa temperatura. Entonces, bueno, esto nos garantiza también un calentamiento uniforme y nos garantiza que se elevó el punto de ebullición a tal grado que permitió la conservación del alimento, ¿sí? sus propiedades, pero a una alta presión y a una alta temperatura. Entonces, se aumenta la presión y aumenta la temperatura. Entonces, esto aumenta el punto de ebullición. Igual la presencia de una sal en agua, por ejemplo, una sopa, si yo le pongo sal al agua, las verduras se pueden cocer mejor que si fuera solamente agua, porque con un poco de sal se aumenta el punto de ebullición. Otro sería la disminución del punto de congelación, el punto crioscópico. Yo puedo hacer que el agua baje su temperatura a -2, -4 grados, ¿sí? Para poder congelar las cosas más rápido, ¿sí? Y en este caso podría ser con sal y alcohol, por ejemplo, el agua. Y la aparición de lo que se conoce como la presión osmótica, que es la que utilizan las plantas para transportar todos los nutrientes desde la raíz hasta las hojas. La presión de vapor corresponde a la presión que ejercen las moléculas de un líquido para vencer la presión atmosférica y poder escapar en forma de vapor. Si yo tengo un líquido, el agua empieza a ejercer esa presión, ¿sí? Cuando iguala la presión atmosférica, la presión que está ejerciendo la atmósfera, es cuando pueden escapar las moléculas y ebullir. Eso se llama presión de vapor. Hay ciertas sustancias que a temperatura ambiente tienen tal presión de vapor que se evaporan rápidamente. El agua no. Esta presión va a depender de las interacciones que se dan entre las moléculas de líquido. Como hay muchas interacciones entre las fuentes de hidrógeno del agua, esta presión de vapor aumenta considerablemente. La presión de vapor disminuye en razón directa del número de partículas de soluto disueltas en una solución, que se llama fracción molar, según la ley de Raoult. Si yo agrego ciertos compuestos, ciertos solutos, ¿sí? En agua, por ejemplo, la presión de vapor
va a aumentar o va a disminuir, ¿sí? Dependiendo de la característica del soluto y la cantidad de soluto que yo tenga. Bueno, esta es una gráfica muy mal hecha, pero bueno, la pueden encontrar en cualquier libro que trate temas de físico-química. Como consecuencia de la propiedad coligativa, que es este punto de evaporación, esta que comentamos, la presión de vapor, el punto de ebullición aumenta, ¿sí? Un ejemplo es cuando aumenta el punto de ebullición del agua cuando le agregamos café, por ejemplo, ¿sí? O sea, está el agua, hirvió ya el agua, ¿sí? Y yo le agrego café, se desborda. Tenemos que apagar el agua y dejarla tantito para agregarle el café, ¿sí? Porque si no, entonces se desborda porque aumenta el punto de ebullición del agua en presencia de café, ¿sí? Entonces, otra podría ser en presencia de sal. Eso no se ve tanto, pero es cierto. Si yo a una olla con agua que ya esté hirviendo le pongo sal, deja de ebullir, ¿sí? Y cuando yo meto el termómetro, unos minutos después veo que la temperatura ya subió. Si estaba a 100 grados, ahora está a 102, 103 y todavía no ebulle, ¿sí? Entonces aumentó el punto de ebullición. Aumentó la presión, disminuyó, perdón, la presión de vapor. El agua ya no puede ejercer la misma presión y entonces se está calentando más el agua. Y entonces aumenta el punto de ebullición, tiene que alcanzar los 104, 105 grados para poder ebullir. La tercera propiedad coligativa es la disminución del punto de congelación y que depende de la cantidad de soluto disuelto. Los que hacen helados, por ejemplo, en Xochimilco, ¿no? Ponen sal, ¿no? Y agitan para hacerlo cremoso y están agitando, y el tambo donde está el helado está más frío que los 0 grados porque tiene sal, el hielo tiene sal, y entonces está disminuyendo el punto de congelación. Podemos también, por ejemplo, poner en una hielera, ¿no? Le echamos sal, ponemos ahí las cervezas o los jugos, lo que queramos llevar de día de campo, y llegamos y siguen fríos, ¿sí? El hielo incluso ni siquiera se ha empezado a derretir, si quedó bien sellado, digamos. Y entonces esto es una de las propiedades que podemos ver a simple vista, o sea, tan solo tomarle la temperatura a un trozo de hielo al cual le agregamos sal, vamos a ver cómo disminuyó su punto de fusión, su temperatura, ¿sí? Y lo podemos hacer también cuando llegan de imprevisto los amigos y las cervezas están calientes. Bueno, tantito hielo en una tina, en una cubeta, hielo con sal y además le ponemos alcohol. En 10 minutos ya están frías, ¿no? Bueno, me han dicho, me han platicado. Bueno, lo que es la ósmosis y la presión osmótica, bueno, eso lo observamos, ya les había comentado, sobre todo las plantas que aprovechan esta propiedad para poder subir los nutrientes debido a esta presión osmótica. La ósmosis es el paso selectivo de moléculas de disolvente a través de una membrana porosa desde una solución diluida a una más concentrada, ¿sí? Y esta presión osmótica es la que ejerce, por ejemplo, los diferentes solutos que están, por ejemplo, en el suelo, en la planta, entrando, o por ejemplo los que tenemos nosotros en nuestro propio organismo, ¿sí? La presión que ejercen las moléculas de solvente para evitar que más moléculas de solvente se muevan de una solución diluida a una concentrada. Por ejemplo, en el caso que tenemos aquí, hay una gran cantidad de agua, ¿sí? Al inicio están iguales, pero como en esta hay un cierto soluto, a través de una membrana semipermeable, que es esta, ¿sí? A través de esta membrana semipermeable, ¿qué es lo que sucede? El agua tiende a compensar, va a querer compensar la cantidad de agua que hay de un lado y del otro, y entonces el nivel del agua de este lado va a disminuir. ¿Por qué? Porque va a querer el agua va a ejercer presión, la presión osmótica, para poder compensar la cantidad de solvente que hay en el soluto. Y como es muy elevada la cantidad de soluto, esta agua va a tender a irse al otro lado para igualar esta presión, ¿sí? Entonces esta presión que ejerce el agua le llamamos presión osmótica, ¿sí? Y entonces, bueno, se va a mover, el solvente se va a mover de un lado al otro, pero obviamente para eso sirven también las membranas celulares, para regular este tráfico, porque si no, entonces todas las células de nuestro cuerpo se crenarían, se secarían, si no ejercieran también presión osmótica, los solutos que están dentro de la célula
tienen cierta presión que hacen que el agua entre o salga en determinadas circunstancias, pero tratar de mantener un equilibrio entre lo que hay dentro y lo que hay fuera para evitar que las células sufran daño, ¿sí? La concentración de todas las partículas disueltas en un litro de solución se mide en osmoles, ¿sí? Es lo que usan en términos médicos, en términos de la salud, ¿no? Y se mide en osmoles sobre el litro, que se llama osmolaridad, o en osmoles sobre kilogramos. Si el disolvente es sólido también, se llama osmolalidad. Pero bueno, por lo general en nuestro medio, el medio fisiológico en el cual viven nuestras células, se trata de osmolaridad. Un osmol es igual a una mol de cualquier combinación de partículas disueltas en un disolvente. Y la presión osmótica va a depender del número de partículas y no de su naturaleza, ¿sí? Una molécula de proteína, ya les había comentado, ejerce la misma presión osmótica que un ion de cloruro, ¿sí? Independientemente del tamaño. El ion de cloruro es súper pequeñito comparado con el tamaño de una proteína. Sin embargo, la presión que ejercen ambos es la misma y por eso no depende del número de partículas, sino de la naturaleza de la misma. Una proteína va a ejercer un osmol, ¿sí? Igual que un ion cloruro, un osmol, cuando están en una concentración 1 molar. Obviamente en nuestras células esta concentración 1 molar nunca se va a alcanzar, siempre estamos hablando de milimoles o micromoles, pero de todos modos es lo mismo. La presión que ejercen tanto una proteína como un ion en la membrana va a ser la misma porque depende del número de partículas y no de la naturaleza o tamaño que tengan, ¿sí? Cuando dos soluciones tienen diferente presión, ¿sí? Una diferente presión osmótica, se dice que las más concentradas es una solución hipertónica respecto de la más diluida, y esta entonces es hipotónica, porque está menos concentrada que las demás. Y esta presión osmótica puede explicar los fenómenos de hemólisis, por ejemplo, cuando hay una acumulación de agua, lo que dicen está reteniendo agua, es debido a esta. Las células se están rompiendo, hemólisis, ¿no? Se rompen los eritrocitos, ¿no? Y provocan edema, ¿sí? Se rompieron y entonces provocan un moretón, un edema en esa parte, ¿no? El de la conservación de alimentos también es muy importante, porque esta presión que ejerce el agua en la parte de adentro, ¿sí? Cuando nosotros congelamos muy bien el alimento, va a quedar completamente congelado. El grave error que cometemos es que muchas veces descongelamos parte de ese alimento, ¿sí? Para comerlo, y luego lo vamos a congelar. Las moléculas de agua que estaban adentro ya no se vuelven a congelar igual, o se empezaron a descongelar de tal manera que las bacterias que estaban en forma de esporas dentro de ese alimento empiezan a cobrar vida, empiezan a ejercer su rutina de vida, ¿no? Que es producir toxinas, y entonces aunque lo congelemos, la toxina ya se produjo. Cuando volvemos a descongelar ese alimento y lo comemos, es probable que enfermemos, porque las toxinas que produjeron las bacterias que estuvieron en un ambiente ya descongelándose, ejercieron digamos, produjeron esta toxina que al momento de sacar el alimento y consumirlo nos contamina, ¿sí? Entonces, por eso, si congelas muy bien un alimento, hay que dejarlo ahí y hasta que lo vayas a consumir lo descongelas y no lo vuelves a congelar, porque esto, los que estén en nutrición van a verlo cuando vean el siguiente trimestre, conservación de alimentos, ¿sí? Y obviamente también la transpiración de las plantas. Cuando en las mañanas nosotros salimos a correr y vemos las plantas, todas tienen gotas, ¿no? En su superficie. Es la presión que ejerció el agua y se escapó, y entonces esas son las gotas de rocío que le llamamos, ¿no? Esta transpiración de las plantas se da durante la noche porque la presión disminuyó, porque no hay tanto calor, y entonces tienden a salir las gotas durante la madrugada, y el día siguiente ya la planta con esto compensó su presión osmótica, ¿sí? Cuando una solución tiene la misma osmolaridad, tanto que la sangre, por ejemplo, se dice que es una solución isotónica, lo que habíamos comentado, de la cantidad de glucosa, me habían dicho al 5%, y de sal, de cloruro de sodio, que es de 0.9%, ¿sí? Si se ponen eritrocitos en una solución hipertónica, los eritrocitos se deshidratan
y se sucede un fenómeno que se conoce como crenación. Se encoge, se encoge, se encoge y se deseca y se muere. El otro sería la hemólisis, cuando hay un exceso, cuando están en una solución hipotónica, ¿sí? Los eritrocitos van a reventar, ¿sí? Porque se van a inflar. Si se pone una solución hipotónica, los eritrocitos se llenan de agua y eventualmente se rompen, se hemolizan, ¿sí? Es lo que tenemos en la parte de abajo. Aquí están en equilibrio, aquí en la parte de abajo se hemolizan porque está en una concentración, en una solución que se conoce como una solución hipotónica, ¿sí? Estos eritrocitos están en una solución hipotónica, se van a hemolizar. Por lo contrario, ¿sí? En una solución isotónica, bueno, pues no sucede nada, el eritrocito se conserva en sus propiedades y su forma, y en algunas enfermedades como la desnutrición, por ejemplo, severa, o mal funcionamiento renal, la presión osmótica es menor y se produce edema. Los niños, vamos a ver más adelante, sobre todo en nutrición, los niños kwashiorkor, es una palabra medio rara con K, kwashiorkor, lo vamos a ver más a detalle. Son aquellos niños que tienen una profunda depresión, bueno, es una enfermedad producida por una carencia notoria de proteínas, ¿sí? Su cuerpo empieza a comerse a sí mismo, se come todos sus músculos y entonces son niños que tienen sus piernitas todas flacas, 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 se comieron ya toda su proteína, ¿sí? Su propia proteína, y esto obviamente produce edema, produce hinchazón. Estos son niños que aparentemente se ven así como llenitos del tronco, ¿no? Y cuando tú los cargas no pesan nada, ¿sí? Son niños que deberían de pesar, ¿qué les gusta? 20 kilos, y resulta que pesan 8 o 9 kilos, ¿sí? En África, aquí en Chiapas, ¿no? En la sierra de Chihuahua, por ejemplo, niños profundamente desnutridos con este déficit proteico energético, ¿sí? Esta enfermedad proteico-energética que se manifiesta en un síndrome que se llama kwashiorkor, la característica principal es que debido a esta erosión del propio organismo, el niño sufre edema y entonces se hinchan, ¿no? Y entonces, bueno, sus piernitas flaquitas, sus brazos flaquitos y su abdomen, todo su tronco hinchado, ¿no? Pareciera que pesan más y cuando los cargas no pesan prácticamente nada, ¿no? Pesan como un bebé. Y entonces es porque están sufriendo edema grave. En biología tenemos membranas que son semipermeables o selectivamente permeables, como la membrana celular, y es decir, que solo permiten el paso de algunos solutos y solo del disolvente requerido. Y entonces, si sale un cierto número de moléculas de sodio, entran cierto número de moléculas de potasio para compensar las cargas al interior y al exterior de la célula. El movimiento de iones o moléculas pequeñas a través de membranas selectivamente permeables, como es el caso de las células, se llama diálisis, ¿sí? Entonces esto es lo que tratamos, ¿no? De evitar, lo que comentamos, lo que platicamos cuando estamos hablando de cuando alguien tiene un hinchazón, sufre un edema, se están hemolizando sus eritrocitos y se están hinchando, ¿no? Las partes del cuerpo se está acumulando agua. Bueno, ok, vamos a continuar. Vamos a empezar a ver el otro tema que es el de las biomoléculas. No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta, alguna duda. Vamos a trabajar con varias cosas. El fin de semana van a tener que hacer un TikTok, un video cortito, digamos, no más allá de 2 minutos. No sé cuánto acepta TikTok, 3 minutos. Creo ahorita más de 3 minutos, yo creo, ¿no? Bueno, van a hacer un video cortito tratando de demostrar un fenómeno de ósmosis. Busquen por ahí algo que podrían hacer un video, pónganle adornitos, lo que quieran. Van a presentarnos un video para el próximo lunes o martes de la próxima semana, el lunes, un video corto sobre un fenómeno de ósmosis, ¿no? Hay muchos ya muy famosos, ¿no? Pero bueno, traten de hacer uno novedoso, uno diferente. Si no, pues hagan el de los panditas. Pero bueno, si no, pues si no tienen otra opción, pues hagan ese, pero háganlo que ilustren, ¿no? Que ilustren el concepto de ósmosis, ¿sí? Entonces lo van a demostrar, van a hacer un video demostrativo muy cortito, un TikTok,
¿sí? Para poder ilustrar el fenómeno de ósmosis, ¿sí? Lo van a hacer durante el fin de semana. Bueno, y entonces, bueno, aquí vamos a interrumpir un poquito para irnos a una discusión, a un comentario sobre uno de los temas que ustedes elijan como grupo pequeño, para ir viendo más o menos la cuestión de su ensayo. Pero vamos a ver ahorita rápido el tema de biomoléculas de alimentación. Este tema lo vamos a ver después desde el punto de vista estrictamente bioquímico, más técnico, más bioquímico, más fisiológico, pero de momento lo vamos a ver con un enfoque más ligero, digamos, no digamos que quiera decir que la nutrición sea una cuestión más ligera que la medicina, no, sino que nosotros como médicos, como nutriólogos, como profesionistas, tenemos que aprender a comunicarnos con la gente también. Si yo llego y le platico todo esto a una persona, a un paciente, pues a lo mejor el paciente se va a quedar así como decía mi amigo cubano, decía, como pez en tarima, ¿no? Con la boca y los ojos abiertos y no nos va a entender nada, ¿no? Si yo le digo a un señor, no, es que sus células son hipotónicas, hipertónicas y todo eso, me va a decir, oiga, pues eso es una historieta de superhéroes o de qué trata, ¿no? Tenemos que aprender a manejar el lenguaje. Este tipo de temas primero lo tenemos que ver en un lenguaje que permita a ustedes acercarse al conocimiento y después lo vamos a ver como lo tienen que ver de todos modos en cualquiera de las carreras en un tono ya más técnico, ¿sí? Nosotros cuando estamos dando cursos, por ejemplo, nos han pedido cursos en el ISSSTE, en COFEPRIS, en diferentes guarderías, bueno, CENDIS del IMSS, ¿no? Nos han pedido estas pláticas sobre alimentación, pues obviamente tenemos que utilizar un lenguaje accesible, un lenguaje sí científico, un lenguaje certero, un lenguaje que no sea, digamos, tampoco de guasa o de bajar el conocimiento, no, un lenguaje científico pero accesible, un lenguaje que pueda entender la gente, pero que la gente lo pueda también entender. Y entonces por eso primero vamos a ver un tema así como a nivel de divulgación de la ciencia, que es algo muy serio, pero bien hecho, pero más entendible. Y después lo vamos a ver con términos ya más técnicos, porque necesitamos también nosotros como profesionistas, pues manejar el lenguaje formal, ¿no? Yo no puedo llegar a un curso, a un seminario, a un congreso de nutrición, ¿no? A hablar en términos de cotorreo, ¿no? De los gorditos y los flaquitos, ¿no? Tengo que hablar en términos formales, ¿no? Tengo que hablar de sobrepeso, de obesidad, de normopeso, ¿no? ¿Sí? Normopeso, que es lo que tratamos de llegar, ¿no? Y entonces, obviamente, pues tenemos que adecuarnos a las circunstancias. El día de hoy vamos a ver un tema que es el de biomoléculas de alimentación de una manera accesible para que ustedes se vayan familiarizando y después lo vamos a retomar en conceptos más científicos, más formales, ¿sí? Lo primero que les voy a mostrar es el módulo, ¿sí? El módulo está resumido aquí, ¿sí? Tenemos que ver la fotosíntesis, tenemos que ver lo que es la alimentación, lo que es algunos conceptos, ¿no? Una vez con Rafael Cabrera, un profesor que ya no está en la UAM, pero que estuvo un tiempo trabajando con nosotros, hicimos 2 ejercicios. Él era el coordinador del módulo de energía, ¿sí? Y yo apenas estaba comenzando a estar presente en el tronco divisional. Y entonces un día nos sentamos, ya saben cómo luego eran las charlas, ¿no? Antes cuando teníamos nuestra salita de café en el tronco divisional, que ahora ya nos quitaron, ¿no? Pero bueno, en ese entonces nos sentábamos ahí de pronto entre clase y clase y platicábamos. Y entonces una vez comentando con Rafael, yo le dije, bueno, me parecía desde siempre, me ha parecido injusto, innecesario y además incongruente que haya exámenes de recuperación en el sistema modular. Sin embargo, por legislación está ahí que tienes que aplicar exámenes de recuperación, pero se me hace incongruente con en el sistema modular estar haciendo exámenes de recuperación. Sin embargo, bueno, hay exámenes de recuperación, entonces decíamos, ¿cómo le podríamos decir a los alumnos cuál sería la clave para que pasaran un examen de recuperación?
Y le decía, pues la memoria, no hay de otra. O sea, en hora y media, en 2 horas, lo único que puedes demostrar es la memoria, la capacidad de memoria que tienes para haberte memorizado cientos de conceptos, ¿sí? Literalmente, cientos de conceptos. En el módulo procesos celulares hicimos una lista de casi 300 palabras, que si domináramos o conociéramos esas palabras, podríamos pasar cualquier examen que tuviera que ver con biología celular y molecular. Entonces dijimos, bueno, esto sería el módulo procesos, una lista de términos. Y después nos pusimos a hacer el de energía, que era el que tanto él como yo dábamos. En el módulo de energía, pues contamos igual más de 200 palabras, 260, 240 palabras, no recuerdo, que tendrían que aprender para poder aprobar el examen memorístico, que es un examen de recuperación. Y entonces, bueno, hicimos un esquemita, y aquí está. Comenzamos por la fotosíntesis. La fotosíntesis, la energía radiante del sol, mediante el proceso de fotosíntesis, las plantas fijan esta energía radiante, la convierten en productos reductores, la glucosa y otros compuestos, ¿sí? Para su propia supervivencia. Y estas plantas, estos llamados productores, ¿no? La biomasa de plantas, la biomasa vegetal, que es consumida por estos llamados consumidores primarios, ¿no? Los herbívoros, que son los que comen estas plantas, ¿sí? Y a su vez, bueno, las cadenas alimenticias después vienen con los consumidores secundarios, terciarios, ¿no? Los depredadores, ¿no? Que hay en la naturaleza, y las cadenas y las redes alimenticias, las redes tróficas. En algunos lados es tan lineal que es una línea perfecta, que es una cadena trófica. Pero en muchos lugares hay redes, ¿no? Donde uno se come a otro, pero ese otro también puede ser comido a su vez por otros organismos, por otros animales. Y entonces, bueno, hay redes tróficas, ¿no? Y entonces, bueno, sin embargo, todos los desechos, todo lo que morimos, los organismos que morimos, ¿sí? Más todos los desechos que se producen durante nuestra vida, ¿sí? Nutren el suelo, ¿sí? Sí, los macro y los micronutrimentos, producto de estos desechos se incorporan al suelo y también enriquecen la alimentación de los consumidores. Una parte muy importante que muchas veces no vemos y no notamos son los descomponedores, ¿no? Por ejemplo, las lombrices de tierra recirculan toda la tierra durante una temporada, ¿no? O sea, cada temporada se recicla el suelo, se revuelve el suelo gracias a la acción de las lombrices de tierra, por ejemplo. Los descomponedores como los insectos, por ejemplo, los estercoleros, ¿no? Los escarabajos estercoleros, las hormigas que recolectan toda esta materia y la reciclan, las bacterias, los hongos, ¿no? Incluso, bueno, hasta los virus, ¿no? Entran en esto, pero bueno, bacterias y hongos que reciclan todos estos componentes, estos alimentos, estos desechos, perdón, lo reciclan, lo reincorporan como materia orgánica para poder enriquecer los suelos, ¿no? Y forman parte de todo este ciclo. Y bueno, lo que nosotros comemos, desde los herbívoros hasta nosotros, se descompone dentro del organismo en unas cuantas moléculas que les llamamos biomoléculas, ¿no? Podemos comer los alimentos de diferentes formas, ¿no? Que la cocina italiana, la hindú, la mexicana, ¿no? Tiene una gran variedad de alimentos, ¿sí? Pero ¿cuántos nutrimentos? Pues son muy pocos, ¿sí? Principalmente los carbohidratos o hidratos de carbono o glúcidos, como le quieran llamar, las grasas, ¿sí? O lípidos, y las proteínas. Los carbohidratos, las grandes cadenas de carbohidratos se rompen, el almidón, por ejemplo, el glucógeno, y forman azúcares simples. Estos azúcares simples, mediante la glucólisis, llegan a una molécula encrucijada que se llama la acetilcoenzima A, ¿sí? Las grasas, por su lado, también se descomponen estos ácidos grasos mediante la beta-oxidación, llegan a formar también acetilcoenzima A, y los aminoácidos, las proteínas, se descomponen en sus respectivos aminoácidos para poder ser aprovechados mediante la transaminación y la desaminación para llegar también a acetilcoenzima A. Quiere decir que la acetilcoenzima es una molécula de encrucijada muy importante. Al ciclo de Krebs se incorporan también algunos aminoácidos y algunos azúcares en diferentes formas, ¿sí? Al ciclo de Krebs, ¿no? Entonces, pero principalmente el ciclo de Krebs se nutre de acetilcoenzima A, ¿sí? La glucólisis piruvato acetilcoenzima A,
El acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs, pero pueden entrar diferentes moléculas a su vez al ciclo de Krebs, ¿no? Es una vía anfibólica, quiere decir que tanto entran como salen productos que pueden ser después utilizados por medio de las rutas metabólicas, ¿no? Y entonces, bueno, el ciclo de Krebs principalmente no produce energía, bueno, produce GTP, pero se transforma en ATP, pero realmente el ciclo de Krebs produce NAD reducido y FAT reducido, son moléculas reductoras con alto poder de reducción para transportar electrones en la cadena electrónica. El transporte de electrones a lo largo de la cadena respiratoria en la membrana interna mitocondrial. Y entonces, bueno, el ciclo de Krebs deriva hacia la formación de NAD y FAT reducidos para que se propicie el transporte de electrones, la salida de protones de un lado, la entrada por el otro para formar ATP, y al final del camino el oxígeno se acopla a los protones por medio de este diferencial de potencial y forma agua, ¿sí? Entonces el producto final del metabolismo es dióxido de carbono y agua que utilizan las plantas, ¿sí?, para fijar la energía del sol y producir compuestos con poder reductor para las reacciones oxidativas de nosotros, los que comemos todo eso, ¿sí? Palabras como enzimas, cofactores, agua, temperatura, vitaminas, proteínas, todas estas palabras forman parte de este módulo. Y bueno, este sería un gran resumen, un pequeño resumen de muchos contenidos que vamos a ver en este módulo. Entonces, digamos que esta es la fotografía del módulo. Esto es lo que vamos a ver finalmente, ¿sí?, de una manera muy resumida, si ustedes quieren. Le tendríamos que agregar algunos detallitos ahí para poder decir qué es lo que conforma propiamente, pero vamos a ver bioquímica, vamos a ver metabolismo, ¿sí?, para incorporarlo después a qué es lo que nos hace, qué es lo que nos produce a nosotros, por qué estamos aquí, qué somos, ¿sí? Somos lo que comemos, ¿sí? Y bueno, gracias a los avances de la ciencia, principalmente la ciencia de la nutrición, pues nos podemos dar cuenta de la gran relación que existe entre una buena o mala alimentación y la salud y las enfermedades, ¿sí? Esta ciencia pues nos dice que cada nutriente debe de estar en nuestra dieta en condiciones y en cantidades necesarias, ¿sí? ¿Qué productos contienen? ¿Dónde están esos nutrimentos? Eso que nosotros requerimos para nuestra vida diaria. ¿Qué factores influyen en su utilización? Como son las lecturas que ustedes están haciendo en este momento. ¿Cuáles son los factores que nos impiden llegar a tener buenos servicios de salud, buenos servicios de alimentación, buena nutrición, y esa nutrición buena o mala, que ocasiona, ¿sí? ¿Por qué preferimos ciertos alimentos y cuáles son los resultados de sus deficiencias y excesos? Eso es lo que estudia la nutrición, pero que afecta obviamente a todas las áreas del sector salud, ¿no? Y también cuando estamos viéndolo desde el punto de vista del suelo y de las plantas, también tiene que ver con la nutrición de plantas, de bacterias, de otros organismos, ¿sí? ¿Cómo podríamos definir nutrición? Bueno, de una manera, digamos, hasta cierto punto sencilla, podríamos decir que es la ciencia que estudia los medios que nos permiten obtener, asimilar y utilizar los nutrientes que nos proporcionan los alimentos, ¿sí? Tienen que ver un montón de factores, ya lo están viendo en sus lecturas. Factores económicos, culturales, psicológicos, obviamente sociales, ¿no? Todos los aspectos que tienen que ver, incluso pues la religión, ¿no?, como parte de la cultura, pues influye en qué es lo que comemos, si comemos tal y cual que no comemos, ¿no? Ahorita estamos en época de Cuaresma para las religiones judeo-cristianas, ¿no? Estamos en la época de Cuaresma, en la Pascua, ¿no? Por casi va a iniciar la primavera. Y bueno, en algunas comunidades se guarda ayuno, ¿no? No se come carne, se come principalmente pescado. Lo malo es que en esta época precisamente los que venden pescado tienden a subir sus precios de manera ventajosa porque saben que la gente van a buscar consumir pescado, entonces lo suben los precios, ¿no? Y entonces esto es una lucha incesante, ¿no?, por conseguir los alimentos y consumirlos, prepararlos de tal manera que sean atractivos. Y al final lo que aprovechamos de esos nutrimentos son estas biomoléculas, ¿sí?
al momento de consumir nuestros alimentos estamos ingiriendo nutrimentos o nutrientes que son indispensables como una materia prima para llevar a cabo todos nuestros procesos metabólicos, ¿sí? Podemos ingerir sustancias que sin ser nutrientes nos ayuden a efectuar ciertos procesos como son la fibra y el agua, por ejemplo, ¿sí? Y entonces podríamos ampliar esta definición que dábamos anteriormente de nutrición como la ciencia de los alimentos, de los nutrimentos y de otras sustancias que estos contienen, su acción, interacción y equilibrio en relación a la salud y la enfermedad, los procesos por los cuales el organismo ingiere, digiere, absorbe, transporta y utiliza los nutrimentos, los nutrientes, y elimina sus productos finales. Esto ya incorpora entonces todos los procesos metabólicos y que tienen que ver con condiciones de salud y enfermedad, y bueno, ya integra un poquito más, digamos, lo que es realmente las ciencias que tienen que ver con la nutrición, ¿sí? ¿Cuáles son los principales nutrientes? Nutrimentos, como le quieran llamar. Son la materia prima del metabolismo y van a participar en la creación y elaboración de materiales nuevos, de reponer todo lo que gastamos, de brindarnos energía para que nosotros desarrollemos nuestras actividades, podamos vivir y reproducirnos. Y bueno, digamos que existen 5 clases de nutrimentos: los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, las vitaminas y minerales. Sin embargo, aquí tendríamos que agregar también pues, el agua, como algo muy importante. Los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, como se requieren en grandes cantidades, les llamamos biomoléculas o macromoléculas, ¿sí? Estas biomoléculas tienen una estrecha relación con todos los procesos vitales de los organismos. Sin embargo, no pueden ser absorbidas directamente, tienen que ser digeridas, ¿sí? La digestión de los carbohidratos comienza en la boca, ¿sí? Por la acción de la saliva, la amilasa salival. Desde ahí comienza ya la digestión de los carbohidratos. Pónganse un pedazo de bolillo, al principio no les va a saber a nada debajo de la lengua, pero conforme pasan los segundos, ¿sí? Al minuto, ese bolillo ya sabe dulce. El almidón que contiene el bolillo se empieza a degradar, se empieza a cortar los enlaces y empiezan a liberar azúcares simples, y entonces ya no sabe dulce, ¿sí? Al principio no sabe nada, después de un tiempo ya empieza a saber dulce, ¿sí? Y entonces, bueno, se empieza ahí la digestión de los carbohidratos. La digestión de las proteínas es en el estómago mediante la acción de los ácidos, ¿sí? Los ácidos del estómago rompen los enlaces peptídicos de los aminoácidos, los rompen, las proteínas las rompen en pequeñas porciones, ¿sí? Tienen que llegar como dipéptidos o como aminoácidos libres para poder ser absorbidos en el intestino. Esta digestión, digamos, de rompimiento de estas moléculas que se lleva a cabo en el estómago, termina precisamente al entrar al intestino, porque ya los aminoácidos deben ser absorbidos en el intestino, ¿sí? Las moléculas que degradaban las proteínas se inactivan, afortunadamente se inactivan al entrar al intestino, porque si no se inactivaran, pues empezarían a digerir toda la mucosa del intestino, ¿no? Entonces ya van inactivas. Entonces estas enzimas que degradan los enlaces peptídicos se inactivan cuando entran al intestino y bueno, ya pueden ser absorbidos los aminoácidos. Y las grasas se disuelven precisamente al momento de entrar en contacto con las sales biliares, ¿sí? En el duodeno, y con digamos, el jugo pancreático también aumenta el pH. Un pH que era de 2 en el estómago, llega a 6, 7 ya prácticamente cuando entra al intestino, y las grasas, por su propia naturaleza de ser grasas y que la membrana celular con su estructura es una grasa, son grasas, ¿no? Tienden a incorporar inmediatamente las pequeñas burbujas de grasa que están en la dieta, ¿no? En lo que comemos. Y entonces, bueno, ahí ya en el intestino es cuando se absorben estas grasas y muchas veces van acompañadas de las vitaminas liposolubles, las vitaminas A, D, E y K que se disuelven en grasas y que pueden ser absorbidas entonces gracias a esta naturaleza que tienen de ser liposolubles, disolverse en las grasas. Las hidrosolubles, pues no se pueden disolver en grasas, están disueltas en el agua, no se pueden almacenar tampoco, entonces por eso es que estamos requiriendo más las vitaminas del complejo B, que son las hidrosolubles,
que las liposolubles, que sí se pueden llegar a almacenar en pequeñas cantidades suficientes muchas veces en nuestro organismo, ¿sí? Entonces, bueno, estas biomoléculas, que son los carbohidratos, las proteínas y los lípidos, no pueden ser absorbidas directamente como lo son los minerales y las vitaminas. Tienen que ser digeridas, ¿sí? Por su parte, todas estas vitaminas, las vitaminas son orgánicas y pueden ser absorbidas sin necesidad de ser digeridas, pero tienen que ser transportadas de todos modos. Los minerales son inorgánicos y también son absorbidos sin necesidad de ser digeridas. Entonces, por ejemplo, todos los complementos que ustedes compran muchas veces como suplementos vitamínicos, pues muchas veces no son necesarios. Si llevas a cabo una dieta, si consumes una dieta normal, saludable, adecuada, no requieres ningún suplemento, ¿sí? A no ser que tengas alguna deficiencia de absorción o que no estés comiendo adecuadamente, sí requieres estas vitaminas y minerales. De otra manera, pues es un gasto innecesario. Vamos a empezar a ver entonces qué son los carbohidratos y qué importancia tienen para la nutrición. Están en frutos, en frutas, en lácteos y en cereales como fuente principal de estos carbohidratos. Es una fuente principal de energía, ¿sí? Entonces, todo nutriólogo, ¿sí?, y médico que sepa algo de nutrición te va a decir que no puedes dejar de comer carbohidratos, ¿sí? Tienes que consumirlos porque son la fuente principal, es la fuente inmediata que podemos utilizar como fuente de energía. El más importante de estos es la glucosa, ¿sí? Las moléculas que se pueden convertir en carbohidratos se convierten en glucosa para alimentar el cerebro, porque el cerebro lo único que puede consumir es glucosa, no puede consumir otra cosa. El 20% de todo la energía que consumimos, ¿sí?, en forma de carbohidratos es utilizada directamente por el cerebro, ¿sí? La energía que de ellos obtenemos la utilizamos para realizar una gran cantidad de funciones, por ejemplo, las reacciones del metabolismo, impulsar nuestra sangre para que sea bombeada en el sistema circulatorio, mover el organismo, movernos nosotros mismos, reparar heridas, ¿no? Suplir deficiencias debido a estos carbohidratos, ¿no? Una persona con un peso, digamos, de unos 75 kilogramos requiere 2.000 a 2.500 kilocalorías diarias, ¿sí?, para vivir, y esto se le llama un gasto energético basal. O sea, quiere decir, el gasto energético basal es cuando yo estoy recostado a una temperatura de 24 o 25 grados en temperatura ambiente, ¿sí?, digamos, con una presión atmosférica normal, ¿no?, sin hacer ningún movimiento, sin tener, digamos, tener la mente en blanco, como quien dice. Este gasto energético basal es como cuando despertamos, ¿sí?, y estamos tendidos en la cama. Si nos quedáramos así, tendríamos ese gasto energético basal. No podemos quedarnos así porque nos da hambre, entonces tenemos que levantarnos a comer, ¿sí? Tenemos que irnos, bañarnos, irnos al trabajo, ¿no?, transportarnos, tener actividad. Todo esto, pues, es la energía que requerimos adicional. O sea, la energía basal, por ejemplo, esta persona de 75 kilogramos necesita 2.000 calorías, 2.000 kilocalorías para poder estar recostado sin hacer nada, ¿sí? Sin embargo, bueno, debido a su actividad física, dependiendo de su actividad física, este gasto energético va a ser mayor, ¿sí? Pero digamos que para vivir, una persona de unos 65, 60 kilogramos a lo mejor requiere unas 1.400, 1.500 kilocalorías como gasto energético basal, ¿sí? Falta ver cuál es su actividad física. El sueño, por ejemplo, estar dormido, pues consume aproximadamente por hora 65 kilocalorías con C mayúscula, kilocalorías o calorías con C mayúscula por hora. El sentarse en reposo, nada más estar sentado así, los vigilantes que están nada más ahí cuidando la entrada, gastan 100 calorías por hora, ¿sí? El ejercicio ligero, por ejemplo, digamos, barrer, trapear, ¿no?, hacer algún ejercicio, caminar de manera lenta, muy lenta, por ejemplo, entre 170 y 200 kilocalorías por hora. O sea, si yo salgo a caminar 1 hora,
¿sí? A un buen paso, ¿sí? No me detengo, voy y vengo. 1 hora gasto 200 calorías caminando, ¿sí? El ejercicio intenso puede llegar hasta 450 kilocalorías si yo subo y bajo escaleras durante 1 hora, ¿sí? Y corro y hago sentadillas y todo eso, unas 450. Nadar 1 hora. Por ejemplo, nuestros niños no nadan más allá de 20 minutos, ¿no? Pensamos que hacen mucho ejercicio, entonces les damos un montón de comida. Por ejemplo, un jugador de fútbol, ustedes lo han visto en las estadísticas, llega a correr hasta 10 kilómetros en un partido. Nuestros niños en un partido de fútbol, pues si acaso correrán 600 metros, no llegan ni a 1 kilómetro. Pero pensamos que hacen un gran ejercicio y les damos un montón de comida. Hay que calcular, ver qué tipo de ejercicio realmente están haciendo, ¿sí? Si nadan 1 hora de manera continua, intensa, pues sí son 500 calorías por hora, ¿sí? Kilocalorías por hora. El correr 8.5 kilómetros por hora, o sea, digamos tipo maratón, 570 calorías por hora, pero subir escaleras, solamente subir, ¿sí? Bajar, pues disminuye, subes y bajas, pero si yo subiera escaleras durante 1 hora, quemaría hasta 1100 calorías por hora, ¿sí? Por eso en el fútbol americano y deportes los ponen a subir y bajar las escaleras del estadio, por ejemplo, ¿no? O de la cancha digamos, de donde están entrenando, de básquetbol, de voleibol, lo que sea. Un ejercicio para calentar y hacer realmente ejercicio hace 1 hora subiendo y bajando escalera, ¿no? Quemarán 700 kilocalorías más o menos por hora, ¿sí? Aunque los lípidos y las proteínas pueden también reemplazar a los carbohidratos, como ya les había comentado cuando estás dormido, pues obviamente el poco glucógeno que tú almacenas en tu hígado y en el músculo se utiliza para producir glucosa mediante la gluconeogénesis, ¿sí? Vamos a ver todo esto después. Yo obtengo entonces, a partir de esta grasa que tengo en los adipocitos, ¿sí? Empiezo a quemar grasa, utilizar grasa para producir azúcar para nuestro organismo, para que el cerebro pueda tener esa glucosa, ¿sí? En situaciones extremas, por ejemplo, una huelga de hambre, ¿sí? En la cual la persona durante 20, 30 días no come nada sólido, esa persona empieza a quemar su propio músculo y daña irreversiblemente su sistema nervioso, ¿sí? No podemos prescindir de estos alimentos, de estos carbohidratos, porque los requerimos para producir glucosa para nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso y los pulmones, ¿sí? El día de ayer estaba leyendo un artículo que decía que los niños con deficiencia nutricional eran los más susceptibles a sufrir problemas, complicaciones con el COVID, ¿sí? Ayer salió este estudio y bueno, quiere decir que incluso en esos niveles es lo que se está estudiando, que los niños pueden llegar a tener serios problemas con COVID si es que tienen una malnutrición, ¿sí? En una dieta balanceada se recomienda que del 50 al 60% de las kilocalorías, de las calorías que nosotros requerimos, provengan del consumo de carbohidratos. Si alguien les dice que no comas carbohidratos, te está sometiendo a una dieta extrema que va a dañar, si durante mucho tiempo la haces, va a dañar todo tu organismo. Puede ser que tengas una dieta cetogénica, pues 2, 3 meses, no más, ¿sí? Pero no toda la vida, porque si no, entonces eso va a dañar tu sistema nervioso y tus riñones, ¿sí? Los carbohidratos se encuentran sobre todo en los comestibles de origen vegetal, por ejemplo, las frutas, las verduras, ¿sí? Digamos en cierta cantidad también todo lo que tenga en almidón, como son los tubérculos, ¿no? El frijol, el maíz, ¿no? La papa, la jícama, o los frutos en general. Una fuente muy importante son los tubérculos, nos dan una gran cantidad de almidón que puede ser después degradado para poder obtener glucosa. Es una fuente muy importante que descubrimos seguramente cuando andábamos nómadas buscando alimento, cavábamos en la tierra. El descubrimiento de los carbohidratos fue una fuente insustituible, inconfundiblemente importante en la evolución de los seres humanos. Los tubérculos y el consumo de carne. Eso nos hizo humanos, nos dio el cerebro que tenemos
y la capacidad de poder correr cuando venían los depredadores, ¿no? Estábamos en una llanura donde ya no había tantos árboles como al principio, cuando vivíamos felices como Australopithecus. Y entonces, bueno, estas presiones de selección hicieron que consumiéramos cierto tipo de alimentos que antes no consumíamos y que fueron poco a poco, digamos, almacenándose en el conocimiento general como fuentes insustituibles de carbohidratos principalmente, y en el caso de las carnes, de proteína, ¿sí? Por ejemplo, como fuente animal muy importante, también los animales, principalmente cuando consumimos la leche, ¿no? La leche puede llegar a tener un 5% de lactosa, ¿sí? Bueno, la leche humana tiene más, tiene 7. Tiene la lactosa, que es muy importante, es el carbohidrato que pasa la membrana del intestino mucho más rápido. Los productos lácteos se descomponen durante su proceso de elaboración, entonces ahí ya sufren ciertas modificaciones, a diferencia de la leche materna, que es indispensable para el bebé. Una rebanada de pan, unos 25 gramos, tiene un aproximado de 13 gramos de carbohidratos. Un macarrón, espaguetis secos, cocidos, ¿sí? Unos 70 gramos, o sea, media taza cocida, nos aporta 16 gramos de carbohidratos. Cada gramo de carbohidrato, igual que de proteína, nos proporciona 4 kilocalorías, ¿sí? Los lípidos nos proporcionan 9 kilocalorías por gramo, ¿sí? Entonces multiplicamos esto y obtenemos la cantidad de carbohidratos, de proteína, de energía, perdón, que podemos estar consumiendo, por ejemplo, en las hojuelas de maíz, ¿no? Los cereales secos, 30 gramos nos aportan hasta 24 gramos, ¿no? Las galletas de todo tipo, bueno, que no tengan cremita, ¿no? Dentro. 4 galletas saladas, por ejemplo, 11 gramos, son 8 gramos de carbohidratos. Y una harina de todo tipo, por ejemplo, de harina de trigo, harina de maíz, 2 cucharadas de esa harina, que serían 14 gramos aproximadamente. De esos 14, 11 son de carbohidratos. Las nueces tienen menos, ¿sí? 36 gramos, un cuarto de taza, tiene apenas 7 gramos de carbohidratos, tiene más bien lípidos, ¿sí? Los frutos secos. El pastel, una rebanada decorada, 45 gramos de carbohidratos. Las papas blancas hervidas, ¿sí? Una papa mediana, 122 gramos, tienen 18 gramos de carbohidratos. Y una manzana, ¿sí? De unos 158 gramos, tiene 18 gramos de carbohidratos, ¿sí? Entonces, el contenido de carbohidratos de algunos alimentos. Las personas diabéticas, ya sabemos, deben de evitar el consumo de glucosa y de todos aquellos carbohidratos que durante su metabolismo puedan descomponerse en glucosa, ¿sí? Deben de consumir carbohidratos complejos, ¿sí? Por ejemplo, un plátano, por ejemplo, tiene almidón, y ese almidón tarda en descomponerse en forma de glucosa, a diferencia de una cucharada de azúcar o de miel, que inmediatamente se incorpora al torrente sanguíneo y aumenta los niveles de glucosa en la sangre, ¿sí? También el otro lado, el bajo consumo de carbohidratos va a ocasionar fatiga, deshidratación, náuseas, vómitos, inapetencia, ¿sí? Y disminuye la presión sanguínea, entonces esto tampoco es bueno, ¿sí? Un aporte normal de estos nutrimentos va a contribuir a mantener un nivel adecuado tanto de los depósitos de glucógeno como de la vida diaria, de la vida cotidiana, ¿sí? Se requiere una gran cantidad de carbohidratos entonces para poder soportar una actividad física prolongada. No hay que dejar de consumirlos, ¿sí? Los carbohidratos, comúnmente denominados azúcares, algunos no son dulces como el almidón y la celulosa, pero funcionan como reserva energética, como material estructural en el caso de la celulosa en las plantas y en los insectos, como fuente de energía muy importante. Algunos de los azúcares son dulces, como la glucosa y la fructosa que están en los frutos, ¿no? En los alimentos, ¿sí? Se definen estos carbohidratos como derivados aldeicos de alcohol polivalente. ¿Por qué aldehídos? Porque tienen un grupo carboxilo en su extremo, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Cuando está el grupo carboxilo en medio de cadenas de carbono, se llaman cetonas. Cuando el carboxilo está en un extremo, se llaman aldehídos, ¿sí?
Entonces pueden ser derivados aldeicos de alcohol polivalente. ¿Por qué? Porque vean 1, 2, 3, 4, 5 grupos alcohol, ¿sí? En el caso de los alcohol, de los derivados cetónicos, también aquí está el grupo ceto, ¿sí? En medio de 2 cadenas de carbono, el carboxilo, tiene igual 1, 2, 3, 4, 5 grupos de alcohol y por eso se les conoce como derivados aldeicos o derivados cetónicos de alcohol polivalente. La forma en que nosotros los vamos a clasificar principalmente es en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. El concepto de oligosacáridos nos parece muy ambiguo. En algunos libros nos dice que son más de 8 carbohidratos, 8 carbonos. En otros nos dice que a partir de 10. En otros que dicen que a partir de 6. ¿No? Ya es muy ambiguo. Entonces, por eso es que para nosotros, desde el punto de vista médico, nutricional, ¿sí? De salud y de biología, nos interesa más bien dividirlos en monosacáridos, disacáridos, ¿sí? Como la lactosa, por ejemplo, y polisacáridos, ¿sí? Los monosacáridos están formados por una sola unidad de azúcar, ¿sí? Que en la forma de Fischer, por ejemplo, es esta, una cadenita, un esqueleto, ¿no? Es un aldehído que al momento de formar un anillo, que es como nos lo vamos a encontrar desde el punto de vista fisiológico, formando este anillo, ¿sí? Puede ser que forme este anillo en el cual el OH esté abajo y estemos en presencia de un alfa glucósido, o que el OH estuviera en la parte de arriba, que sería un beta glucósido. Por hidrólisis se descomponen en carbohidratos más simples cuando son cadenas de varios de estos unidos, ¿sí? Se descomponen y forman carbohidratos simples. Y los más importantes para la nutrición son, en este caso aquí tenemos una glucosa, la galactosa y la fructosa. La galactosa está de manera muy importante en la leche materna y la galactosa es el azúcar, el glúcido, el monosacárido que atraviesa la pared del intestino mucho más rápido. Por eso es tan importante en la nutrición infantil. Y la fructosa, que está en todas las frutas y que en exceso puede derivar hacia la formación de acúmulos de grasa, ¿sí? La glucosa se obtiene del jugo de frutas y de la caña de azúcar, ¿sí? Por ejemplo, o también del betabel, ¿no? Se obtiene azúcar. Sirve como fuente de energía para los animales y su fórmula abierta es esta, es un aldehído, ¿sí? Su fórmula cerrada puede ser un alfa glucosa, porque tiene el OH abajo, si se fijan, es una alfa, ¿sí? O beta glucosa, porque tiene el OH en la parte de arriba del anillo, y se le llama beta glucosa, ¿sí? Se relaciona con la diabetes, con la obesidad, con el envejecimiento, pero también desde el punto de vista nutricional es súper importante, ¿sí? Es lo que consume principalmente el cerebro. Los disacáridos están formados por la unión de 2 unidades de monosacárido. Si el grupo OH estaba en la parte de abajo, es un alfa, se une a otro, que en este caso también es otro alfa, nos está formando este tipo de unión, ¿sí? Un anillo, ¿sí? Los contamos de aquí. Carbono 1, este es el 1, 2, 3, 4. Este es el 4. Es un enlace 1, 4. ¿Sí? Un enlace glucosídico, ¿sí? De tipo 1,4. Está el 1 y el 4 del vecino, 1,4, y el oxígeno, entonces en este caso está abajo. Cuando está formando una especie de Z, es porque el grupo OH estaba en la parte de arriba, era un beta, y el enlace beta glucosídico va a ser diferente en forma de Z. El enlace glucosídico alfa sería de esta forma, una especie de U. Esta unión se efectúa a través de los llamados enlaces glucosídicos, que es esto, está uniendo dos carbohidratos y liberando una molécula de agua. Cuando se hidroliza, cuando yo le agrego agua en una reacción, rompo este enlace y lo separo, ¿sí? Se forman otra vez los azúcares, uno va a juntar un OH y solamente va a reunir otro hidrógeno para formar otra vez
el componente original, que era dos azúcares, ¿no? Dos azúcares simples. Se hidrolizan y entonces el disacárido va a producir dos moléculas de monosacáridos. Los más importantes son la maltosa, la lactosa y la sacarosa, ¿sí? Como vamos a ver, la sacarosa es un disacárido que se le conoce como el azúcar común o el azúcar de mesa. ¿Sí? Se obtiene a partir de la caña de azúcar, de la piña, ya les había dicho del betabel, y es importante como una fuente de glucosa, ¿sí? La sacarosa está formada por una unión de un alfa glucosa y beta fructosa, beta 2 fructosa. Aquí en el caso de la fructosa, es este pentágono, los carbonos se cuentan así, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Pero aquí entonces va a estar unido el carbono, no es cierto, perdón, en el de la fructosa, este es el carbono 1. Carbono 1, y este de acá sería, entonces, esta esquina sería el carbono 2. Entonces es un enlace 2, 1, ¿sí? 2, 1, ¿sí? En el carbono 1 de la glucosa. En este caso es una alfa glucosa unida a una fructosa, que es este pentágono, y los carbonos de la fructosa se cuentan así, 1, 2, 3, 4, 5, y este último carbono sería el 6. Entonces, un enlace 2, ¿sí? Un enlace alfa glucosa y beta 2 fructosa, ¿sí? Por hidrólisis produce la alfa glucosa y una beta 2 fructosa, y está mediante un enlace de tipo alfa 1, sería este carbono de acá, alfa 1, beta 2 glucosídico, ¿sí? Entonces este sería, ¿sí? El 2, el carbono 1, perdón, entonces sería el enlace alfa 1, beta 2 glucosídico, ¿sí? Este sería el nombre de la sacarosa, ¿sí? Un alfa 1, beta 2 glucosídico, porque está formado por una glucosa y una fructosa, la sacarosa, el azúcar de mesa, digamos. La lactosa es el azúcar de la leche, se utiliza en la nutrición de los mamíferos, es el azúcar de la leche, se forma por la unión de una beta-galactosa y una alfa-glucosa, ¿sí? En este caso vean cómo la beta-galactosa tiene el OH arriba y la alfa-glucosa tiene el OH abajo, ¿sí? Sería un enlace ¿de qué tipo? Un enlace 1, 4, ¿sí? Beta glucosídico, porque el de acá era un azúcar beta, ¿sí? La galactosa es beta, ¿sí? Y la glucosa es alfa, ¿sí? Y entonces por hidrólisis se va a separar, nos va a formar una beta galactosa, que sería la de este lado, ¿sí? Con un OH arriba, y una alfa glucosa, que sería esta. Por hidrólisis se va a separar, va a formar entonces respectivamente la lactosa y glucosa, pero originalmente estaba unida mediante un enlace beta 1,4 glucosídico. Todo eso lo vamos a ver con mayor detalle. Después, el día de hoy, les voy a mandar una lectura de un capítulo de un libro de bioquímica, donde se trata un poquito más a detalle, sobre todo la parte histórica, que es muy importante, cómo se descubrieron, se determinaron estos carbohidratos. La maltosa se obtiene de la cebada germinada y de la hidrólisis del almidón. Se utiliza en la fabricación de cerveza, ¿sí? Y se forma por la unión de dos moléculas de alfa-glucosa, ¿sí? Las dos son alfa-glucosas, este y este, era un alfa, ¿sí? Dos moléculas de alfa-glucosa. Por hidrólisis va a producir estas dos moléculas de glucosa que estaban unidas por un enlace 1, 4 glucosídico. Okay. Y bueno, pasamos a los polisacáridos. El más importante desde el punto de vista de nutrición para nosotros sería el almidón, ¿sí? Que se obtiene por de cereales, de frutos, de tubérculos, ¿sí? Bueno, raíces que son estos tubérculos, ¿no? La papa, el camote, el ñame, casabe. Son una reserva energética de los vegetales, pero es la principal fuente de carbohidratos para nosotros, ¿sí? Se forma por dos subunidades llamadas amilosa y amilopectina. O sea, una cadena de varios
azúcares en forma de cadena lineal, se llama amilosa. Y cuando está ramificada, por ejemplo, aquí ven una ramificación, ¿sí? Se llama amilopectina, ¿sí? El almidón va a presentar una ramificación cada 20 a 25 unidades de glucosa. Quiere decir que aquí va 1, 2, 3, 4, y cuando llega a 20 a 25, hay una ramificación, ¿sí? En el 6, en el carbono 6, todos son 1, 4, 1, 4, 1, 4. O sea, por ejemplo, esto 1, 4, 1, 4. Pero en la ramificación, un carbono, ¿sí? Un carbono 6 se va a unir a un carbono 1 del carbohidrato adyacente y va a formar una ramificación, ¿sí? Cada 20 o 25 residuos o carbohidratos hay una ramificación, ¿sí? Y a esa se le llama, a este tipo de componente, como está ramificado, se le llama amilopectina. Cuando es lineal, es una amilosa, ¿sí? Y entonces va a formar estas grandes cadenas de almidón que vemos, por ejemplo, en la papa. Cuando ponemos yodo, se tiñe de azul por el gran contenido de almidón que tiene. Otro importante como reserva de los animales es el glucógeno, que se almacena principalmente en el hígado y en una pequeña parte, en 2% más o menos, en el músculo, ¿sí? Es una cadena ramificada también, similar a la amilopectina, ¿sí? Porque está muy ramificada, ¿sí? Con un mayor número de ramificaciones, porque aquí las ramificaciones no se dan cada 20 o 25 carbohidratos, sino que se dan cada 12 a 18 unidades de alfa-glucosa. Entonces quiere decir que el glucógeno está mucho más ramificado que el almidón, ¿sí? Y el almidón es el almacén en vegetales y el glucógeno de almacén en animales. Y finalmente la celulosa, que es muy importante, es un polisacárido estructural, es importante ya que forma los tejidos de sostén de los vegetales, facilita la salida de los desechos alimenticios en los animales, porque es la fibra que no es soluble, la fibra que nosotros no aprovechamos, ¿sí? Pero es una fuente de energía para los herbívoros porque ellos sí lo pueden degradar gracias a la simbiosis con bacterias, pueden aprovechar estos como fuente de energía, los herbívoros, y se forma por la unión de beta-glucosas unidas por enlaces beta 1,4 glucosídicos, y por eso el enlace 1,4, el 1,4, perdón, alfa es una U, y el beta 1,4 sería una especie de Z, ¿no? Un zigzag, ¿sí? No puede ser metabolizado por el hombre, ya que no tenemos la enzima correspondiente. Podemos fermentarla, podemos utilizarla como un medio de soporte para el traslado de las heces, entonces sí podemos utilizarla como fibra, pero no la podemos absorber como un nutrimento, ¿sí? Entonces no podemos romper porque no tenemos la enzima que sí tienen los herbívoros y pueden aprovechar la celulosa. Pero además está presente también en la pared en el citoesqueleto de los insectos. Bueno, nos vamos a detener ahí, vamos a trabajar. Los voy a dividir en equipos. Estamos